Mostrame tus sueños, contame una historia, escuchemos lo que en vos dicen las palabras, miradas y gestos. Si lo que contamos define la vida, somos las historias de cada día. Contame otro cuento. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en un nuevo programa de Aquello que nos contamos. Un programa donde las buenas personas son protagonistas. En el programa de hoy tenemos unos invitados increíbles que se los voy a presentar poco a poco. Pero antes recordar lo que hacemos acá, que es contar historias y darle también un espacio a otros para que las puedan contar. Como vos, que podés estar del otro lado hoy miércoles en la noche escuchando este programa y quizás tenés algo para contar, quizás tenés el motivo y te falta el lugar, el espacio para hacerlo. Contá con nosotros porque acá podés contar tu historia, una historia de superación o contarnos qué haces en tu día a día para cambiar el lugar a donde vivís. El primer bloque de hoy va a tratar sobre la historia que nos viene a contar Ariel Ocampo. Ariel lo conozco de hace un tiempo, es más, la primera vez que lo conocí fue acá, en este mismo espacio, en Pigmalión. Vino con su familia, con sus hijos, a escuchar historias, a escuchar cuentos para el Día del Niño en aquel momento, para el Día de las Infancias. Y ahí entramos en contacto, yo me hice una formación con él en comunicación también, en oratoria. Él se dedica, es especialista en oratoria, en comunicación y en liderazgo. Y ahora nos muestra un lado muy humano, algo que le pasó hace un tiempo y que quizás fue despertando todo lo que es hoy en día. No les quiero anticipar nada, no les quiero spoilear, porque Ariel nos ha contado la historia de una forma maravillosa. Yo cuando la escuchaba, cuando la estábamos grabando para el programa, no podía dejar de prestarle atención. Me olvidé incluso hasta de sacar fotos previo que hacemos como para subir a las redes, porque estábamos totalmente concentrados en cada palabra que estaba diciendo. No se la pierdan, vale mucho la pena y también la alegría. Vamos con Ariel y a la vuelta hablamos un poco. Íbamos junto con Sergio en un Gazelle que en ese tiempo le habían prestado a mi mamá, yendo de la casa a lo de Sergio, que nos íbamos a juntar a tomar la leche y a quedarnos a jugar. Y en ese momento yo no sé qué dije, seguramente me habría portado algo mal y mi mamá hizo un gesto como de silencio y de enojo y me puse. Y en eso hablando, Sergio es una persona muy educada, un amigo de toda la vida que hasta el día de hoy me acompaña, le fue contando y mi mamá dice, bueno, este sábado venite vos a la casa, así también toman la leche y juegan el fin de semana. En ese momento Sergio dice, no puedo porque este sábado tengo que ir a la parroquia. Y mi mamá abriendo los ojos dice, ¿por qué no lo llevas a Ariel? Y ahí Sergio le dice, no, pero Viviana, yo lo vengo invitando hace mucho a Ariel, pero él siempre se va a hacer otra cosa. No, dice, él este sábado va a ir, te va a acompañar. Yo creo que mi mamá en ese momento pensó que si él era bueno, algo tenía que ver con eso, y si él lo hacía, bien me iba a hacer. Pero yo pensaba que solamente quería jugar al fútbol. Pero cuando mi mamá dice que hay que hacer algo, se hacía, sobre todo en esa edad. Era casi el año 93, sobre mayo, cercano a mi cumpleaños. Dicho esto, el sábado yo llegué a un lugar que me había invitado Sergio. En esta situación, siempre me acuerdo de ese año 93 porque en el 91 era cuando mis padres se habían separado. Y en esa época a veces cuando somos niños, y ahora trato de verlo en mis hijos, uno no se da cuenta que de a poco nos vamos como apagando o empezamos a hablar menos porque como niños sufrimos lo que vemos de nuestros padres y amamos y a veces nos cuesta entender la realidad que vivimos. Y yo en esa época, ahora cuando pienso, recuerdo que estaba más callado. No sé si menos alegre, pero hoy digo que puede ser angustia, puede ser tristeza. Y así estaba yo en ese sexto y séptimo grado de la escuela modelo, que era donde había conocido a mi amigo Sergio. Y en esa época donde uno estaba callado, con poca confianza en uno, porque estaba tratando de sentir y pasar lo que vivía, llegó este sábado. ¿Y será que uno cambia de aire, de lugar?
¿Será que uno estaba como apelotonado con las cosas que vivía, siendo niños? Que fue llegar a esa calle Ignacio de la Rosa y Casero en una tarde de estas de otoñito, invierno que va llegando. Y con miedo porque no conocía a nadie, salvo a Sergio y su hermano Germán que estaban ahí. Y fue llegar que de golpe vino una persona grande, 10 años más que yo, Andrés, que me llamó por mi nombre. Me dijo, así que vos sos Ariel, vení que vamos a jugar a la pelota. Y ya de golpe cambió porque yo me imaginaba que en una iglesia la pelota no era lo que más íbamos a hablar. Y nos fuimos a la plaza que está justo enfrente de la Escuela de Comercio, la Plaza Verastán, y nos pusimos a jugar al fútbol. Y entramos y de golpe éramos como 15 chicos de la misma edad. Y no sé por qué, pero será en la forma que me miró, que me trató, que sentí que alguien me estaba dando un espacio. Andrés con sus palabras, con preocuparse cómo estaba, con decirme lo que había que hacer para el próximo sábado, nos encomendó una tarea que yo, no sé por qué, el lunes ya la tenía hecha. Era escribir y rezar por personas. Y ahí es cuando, con el tiempo, yo me di cuenta que en un lugar nuevo pude ir dejando momentos de angustia, encontrándome, teniendo un espacio para poder procesar lo que me pasaba, pero sobre todo que alguien me dio una oportunidad, un tiempo y me llamó por mi nombre. Años después yo me di cuenta que no solo porque estudié abogacía o comunicación, que yo intento con las personas que están cerca mío, en donde me toca, como docente, como amigo, como hermano, tratar de dar una oportunidad de llamar a la gente por su nombre y hacer lo que hizo Andrés, de darme un espacio, dejar que pudiera sacar palabras que tenía a veces atragantadas, de no tener miedo a sentir lo que me pasa, pero sobre todo de ir encontrándome conmigo, porque no era esa persona apagada. Era alguien que estaba llamado a la alegría y que a veces las situaciones nos hacen que uno se ponga más cerrado. Y fue ahí que yo detecto que hoy no solamente quisiera ser Andrés para muchos y lo trato, me lo pongo como un objetivo, sino que a veces intento ser un Sergio que esté insistiendo como amigo, sábado tras sábado, para que yo vaya a un lugar que puede ser el inicio de algo positivo, o por qué no ser como una madre o un padre que a veces dice con un poco más de firmeza lo que hay que hacer, porque sabemos que detrás de eso pueden empezar nuevas y mejores cosas. La vida se trata de poder identificar a la gente por su nombre, de darle oportunidades, de dejarlos hablar y contar su historia, como hoy Pablo me deja contarles este fragmento, que para mí en esa época era un mundo, pero también me doy cuenta que darles oportunidades a una persona, ese momento puede ser un mundo y puede despertar cosas que hagan al bien de esa persona seguramente, pero sobre todo al bien de muchos más. Gracias. Hay personas que nos dejan una marca, como le pasó a Ariel, con Sergio, con Andrés, con su madre, y como le debe pasar a tantos otros. Yo los invito por un segundo, por unos 2 segundos, a cerrar los ojos y pensar en alguien, en algún docente, en alguna persona que les haya dejado una marca, con una frase, con una acción. Seguramente si lo piensan un poco la van a encontrar. En algún momento nosotros también podemos ser ese ejemplo o esa marca en el camino de alguien más. Por eso me encanta que Ariel pueda contar esta historia, que nos podamos encontrar también en la mirada del otro, que nos brinden un espacio y que, como Ariel, también pueda ser aprovechado. Las oportunidades se dan, las podemos recibir y también está en nosotros aprovechar ese momento para que sea parte de nuestro crecimiento personal. Me encantó escuchar esta historia, espero que a ustedes también les haya gustado y les recomiendo también una charla TED, en YouTube la pueden encontrar, es de Enseñar por Argentina, se llama Docentes que dejan marca, cuenta 3 historias sobre algunos docentes que le cambiaron la forma de ver la vida a esta persona. Sigamos intentando cambiar la vida de los demás, primero empezando por la nuestra, pero quizás en nuestro cambio el otro se ve reflejado.
Vamos ahora a otra historia. También tiene que ver con palabras, pero dichas de otra forma, con señas. Romina Pereira es nuestra próxima protagonista. Romina es intérprete en lengua de señas. Romina es actriz. Romina es profesora de educación física. Y muchas cosas más, porque es una gran persona que por suerte la vida me la puso en distintos espacios para que yo me la encontrara y la pudiera seguir valorando. Hace poco tuvimos una conversación porque ella ha sido becada, ha ganado una beca para ir a estudiar actuación también, pero relacionado al lenguaje, a la lengua de señas, para que pueda complementar ambas, que seguro también lo hace, porque tiene mucho de gestualidad la interpretación. Quiero presentarles a Romina y que ella cuente lo que hace, de lo que vive y cómo lo vive. Porque intentar comunicarnos con la comunidad sorda, que muchas veces queda excluida de un montón de actividades, intentar ser puente para esta comunidad, sin dudas que es un acto heroico. Porque Romina es una heroína cotidiana, porque cada día intenta conectarnos entre todos, acercar los puntos, disminuir las diferencias. Les dejo a Romina para que la disfruten como la disfrutamos todos los que la conocen. Nos vemos a la vuelta. Hace aproximadamente como 14 años me egresaba del profesorado de educación física y mi residencia en educación especial me toca hacerla en la escuela bilingüe para sordos de acá de San Juan. Y me encuentro con esto de la comunicación y que no sabía cómo. Más allá de los gestos y la expresividad, no tenía herramientas en cuanto a lengua de señas para comunicarme con los chicos. Entonces me tocó un profe de educación física que es un genio y me pasó las primeras señas, los colores, los animales. Aprendí lo básico, que me servía muchísimo. Y nada, y de ahí dije, tengo que aprender esto, no puedo encontrarme tan incomunicada, me frustré, la pasé mal. Y bueno, fui y aprendí. Busqué un lugar para aprender y desde ahí, nada, seguí. Completé los 3 años y bueno, estoy acá ahora, siendo intérprete, trabajando de esto. Y enamorada de la lengua de señas porque lo hago donde sea, fíjate, hablo, muevo las manos. Para interpretar, o sea, es como es muy cotidiano. Entonces, bueno, ahí fue como un llamado de auxilio para poder comunicarme, básicamente. Y en realidad yo creo que ellos no lo notaron, sino que ellos se abrieron. Inclusive los mismos chicos me enseñaban, sabían, se daban cuenta, y los mismos chicos me enseñaban y iban ellos buscando herramientas como para ellos también comunicarse conmigo. Entonces, me la hicieron súper fácil y en ese sentido iba creciendo, o sea, se hacía más rica mi clase, por decirlo así. Entonces yo tenía más herramientas y ellos como que iban también adquiriendo más soltura, por decirlo así. Viste que los chicos son, o sea, ellos no te ponen barreras, no te ponen peros, entonces lo hicieron mucho más fácil en ese sentido. Y yo estudié en la Facultad de Filosofía, hice todos mis años ahí. Y después fui como pasando por diversos cursos, por Crescomás en su momento, tomamos algunos talleres con muchas de mis colegas de hoy, y en la Facultad de Ingeniería, que son los lugares donde se dictan los cursos actualmente. Así que bueno, fui como también por internet, por ahí, entonces todo lo que era lengua de señas lo absorbía, pero bueno, trataba de que fuese acá porque no es universal, entonces se complica en ese sentido. Claro, no es un lenguaje universal, no es que podamos usar las mismas señas que utilizamos acá en San Juan, inclusive entre las provincias. Es lo que la Confederación Argentina de Sordos está tratando de hacer actualmente, dentro de muchas otras cosas de la ley federal, aprovecho también para mencionarlo. Y bueno, unificar las señas, por lo menos en Argentina, para que tengamos como las mismas señas en las provincias y sea más fácil, digamos. Era como ver la lengua de señas en todos lados. Entonces a lo mejor antes quizás veías a una persona sorda y no le prestabas atención, o el hecho de no conocer el lenguaje, la lengua, como que la ignorabas, por decirlo así.
Ahora no, era ese hambre de saber qué dice, saber si lo puedo ayudar, saber si puedo entender. Entonces, por ejemplo, me pasó en un supermercado, de por ahí también esas ganas de decir, ay, yo sé lo que está pidiendo y nadie lo entiende. Entonces, por ahí asistirlo en algunas cosas. El hecho de que una persona sorda pueda acceder a través de tus manos o a través de lo que vos estás haciendo al mundo oyente, por decirlo así, y a una información que actualmente y que toda la vida se le negó, por decirlo de alguna forma, o no tuvo acceso. Es como una responsabilidad muy grande la que asumimos. Entonces fueron como varias experiencias, pero como las más fuertes fueron esas. Y por ahí yo lo primero que digo es aprender lengua de señas, que es como lo que yo rápidamente acudo a eso, que es lo que yo hice. Me bataté y dije, tengo que aprenderlo. Por ahí no somos conscientes hasta que no nos toca una persona cercana o una situación en la que nos encontremos incómodos o frustrados por no saberlo. Muchas veces nos pasa eso. Pero no puedes acceder a la lengua de señas o no puedes ir a un curso, tenés un montón de otras herramientas. Lo primero es romper el miedo a comunicarte. Tenés modular de manera lenta, acercarte a la persona, escribir. Hoy tenemos un montón de otras herramientas. Para mí la más importante es la lengua de señas y hoy lucho por eso. Pero puedes escribir, puedes usar el teléfono, puedes hacer ademanes sin exagerar demasiado, puedes modular más lento. Tenés como un montón de otras herramientas. Para mí la primera es romper el miedo. Y bueno, y animarte a esto, a comunicarte y no alejarte o a ver si a lo mejor podés de alguna manera ayudar. Nos pasó, digo nos pasó porque somos un grupo, trabajamos en equipo con un grupo de intérpretes. Esto de que te pidan de alguna manera ayuda en decir, o sea, se cortó todo y yo no tengo acceso a nada, porque desde que comenzó la pandemia hasta aquí han habido avances, no voy a negarlo, pero son avances muy pequeños. Entonces encontrarse que no hay un intérprete en la tele, que es lo único con lo que se informaban, que no hay intérpretes quizás en las calles, algún policía, que los que estaban haciendo el control, se suma el barbijo, que era un barbijo que tapa la mayoría de la cara, que es lo más gestual que tenemos, y se seguían cortando, hay más barreras, entonces como que es doble, la sensación de encierro, la sensación de barreras que no se pueden pasar. Entonces, bueno, uno las vive como ajena, pero no tan ajeno en ese sentido. Entonces, la empatía es lo primero. Y bueno, y buscar herramientas, videitos, tratar de resumir lo que se decía en un discurso y pasarlo por privado, en un video casero, así, te acomodas el pelo, buscabas un fondo claro y bueno, mandar videitos. Con los niños también nos pasó, muchas mamás que algunos niños sordos se encontraban en esa situación y algunos papás o algunos familiares no sabían cómo explicarlo. Entonces, bueno, buscamos a través de cuentos, en lengua de señas, qué era el coronavirus, qué pasaba. Entonces, bueno, fue como un trabajo, un doble trabajo. Salir, entrar del aislamiento y del encierro es como, sí, fue como un doble trabajo. La lengua de señas me ha dado como esta otra forma de transmitir también. Y no solo desde la lengua de señas, sino que se te despiertan un montón de otras sensaciones. A uno como oyente, por ejemplo. Desarrollas mucho la empatía, que eso está buenísimo para mí. Yo creo, desde mi punto personal, que transmitís de otra manera el aprendizaje. A mí me encanta la docencia y todo lo que haga lo sumo y lo utilizo como herramienta para eso. Y me ha dado un montón de otras herramientas, voy a ser redundante, la expresividad, los movimientos, quizás la gestualidad. Y bueno, la empatía, me parece que me ha despertado la empatía full y trato como de siempre, bueno, parar un poco, fíjate, a ver cómo esto de ir y volver, la retroalimentación, ¿no? Y aprender del otro. El teatro es como también un escape. Y lo utilizo, yo como que todo lo que aprendo lo voy pum, lo pongo, lo veo donde lo puedo utilizar también, entonces me ha dado como eso, un poco más de soltura también. Yo cuando hablo, se habrán dado cuenta al principio, me pongo nerviosa, se me traba la lengua cuando hablo de voz, pero cuando interpreto la parte gestual o de movimiento, nada.
es la voz hablada. Me tiembla, se me entrecorta. Creo que me parece que va por ahí. Casi me muero. Me llegó una notificación de una amiga en un primer momento que el Cervantes larga un laboratorio de lengua de señas en escena. Y se larga desde la parte de educación. Entonces dije, pin, 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 3. La lengua de señas en el teatro. Nada, dije, bueno, me inscribo sin duda. Y me fueron llegando como el link, me lo mandaron un montón de amigas y amigos. Y dije, nada, me inscribo a ver qué pasa. Bueno, me inscribí y tuve la suerte de ir pasando, eran 2 etapas, de ir pasándolas. Mandé un video, había unos requisitos, ciertos requisitos para poder acceder, digamos. Pasé la primera etapa, pasé a una entrevista y bueno, después de la entrevista me llegó el mail que había sido seleccionada. Feliz de la vida, obvio. Así que bueno, ahora estamos en ese aprendizaje, abiertos porque si bien es algo que conozco, pero es algo nuevo a la vez, porque no hay lengua de señas en el teatro y no hay teatro en la lengua de señas. Si bien no hay, lo digo porque acá en San Juan está como poco experimentado y nada, es como que se junta todo y dije yo, ven, a exprimirlo y aprenderlo y bueno, si se puede a multiplicarlo, porque es como vos decís, se juntaron así mis 3 pasiones, por decirlo así, y nada, yo estoy súper contenta y abierta a encarar ese camino. En la ley federal se están pidiendo un montón de cosas que recién ahora como están resurgiendo, por ahí hay una moda, espero que nadie se ofenda, con esto de la inclusión, con esto de, ay, voy a aprender lengua de señas porque es bonito cantar una canción o decir un poema, y va como un poquito más allá. Entonces, se busca esto del intérprete como puente de comunicación en lugares públicos. Los sordos se enferman, los sordos también tienen problemas judiciales, tienen problemas en la educación, es fundamental. Por ahí, haciendo un curso básico con el que nosotros podamos salvar las primeras dudas, es muy importante desde lo público, desde otros lugares más importantes, digamos. Poner un intérprete en la salud, en la educación, en diferentes lugares, es lo que está buscando la ley, además de que se reconozca la lengua de señas como la lengua materna del sordo. Bueno, es como mucho más profundo, pero como que lo resumo en ese sentido. Que se animen, que por ahí es muy bonito romper barreras y animarse. Entonces, ese consejo, la empatía fundamentalmente. Muchísimas gracias, Romy, muchísimas gracias por hacer lo que haces y sobre todo por vivirlo de esa forma, de una manera tan especial. Y tu forma de transmitirlo seguramente a los demás les ha pasado que uno siente que traspasa la pantalla, nos hace erizar la piel. Así que gracias realmente por este momento que nos has brindado y éxitos en todo lo que emprendas. Vamos ahora con el tercer bloque, que curiosamente o no está relacionado con todo esto que hemos venido hablando en el programa, de estas personas que dejan marca, que hacen una marca y después vemos a dónde nos lleva. Este cuento, el próximo que viene en este bloque, lo encontré en la Biblioteca Infantil Juan Pablo Echagüe. Cuando entré en la biblioteca, lo primero que me encuentro es el cuento de El Punto, de Peter H. Reynolds. Y para mí fue un comienzo. Ahí empecé a introducirme más en la narrativa infantil, en los libros álbumes, que son libros ilustrados, y poco a poco fui creciendo en este mundo de la narración. Se los quiero compartir y también quiero que piensen nuevamente en esas personas que les permitieron hacer un punto. No les digo nada más porque es una historia hermosa. Algunas personas seguramente que nos están escuchando me habrán escuchado contarlas en algún evento, en algún acto de narración que hemos realizado junto a Cristian Ramos. Sin embargo, nunca es un mal momento para volver a recordar este tipo de historias, porque también el escuchar historias nos deja un punto, nos deja una marca para seguir adelante. Les dejo
a Peter H. Reynolds, narrado por mí, y nos vemos a la vuelta. Aquel día de otoño, Vashti estaba pegada a su asiento. No se le ocurría qué dibujar. La maestra, al verla así, se acercó despacito a su lado. «A ver, Vashti, ¿qué has hecho?». Tomó su hoja, que estaba en blanco, la miró y le dijo: «Ah, has hecho un oso polar bajo una tormenta de nieve». Pero Vashti se enojó. «No se me ocurre qué dibujar». La maestra, tranquila, tomó la hoja y se la devolvió. Y le dijo: «Haz una marca y mira a dónde te lleva». Vashti pensó que tal vez podía hacer algo. Tomó un lápiz y con toda su furia clavó el lápiz en el papel. La maestra tomó nuevamente la hoja y le dijo: «Has hecho un punto. Ahora fírmalo, por favor». Vashti pensó que tal vez no sabía dibujar, pero sí que sabía escribir su nombre. Así que, marcando bien en la hoja, escribió Vashti y se lo entregó a la maestra. La semana siguiente, cuando Vashti volvió a la escuela, estaba su punto colgado sobre el escritorio de la profesora, enmarcado en un marco dorado. Vashti se quedó anonadada y pensó: «Yo puedo hacer un punto mejor que ese». Y se fue a su casa y abrió la caja de colores que nunca había estrenado. Y empezó a pintar. Hizo un punto rojo, un punto azul, un punto amarillo, un punto verde. Incluso llegó a hacer puntos cada vez más grandes, con pinceles más grandes, en hojas más grandes. A la semana siguiente se realizó la exposición de arte en la escuela. Los puntos de Vashti causaron sensación. La gente se acercaba, los admiraba, le decía cosas. Vashti estaba feliz. Y fue ahí que en medio de toda esa felicidad se acercó un niño pequeño, la miró y le dijo: «Yo cuando sea grande me gustaría ser un artista como vos». Vashti se acordó de su profesora y mirándolo a aquel niño, le acercó una hoja y un lápiz y le dijo: «Haz una marca y mira a dónde te lleva». El niño, todo nervioso, tomó aquel lápiz e intentó hacer una recta que no le quedó para nada recta. Pero Vashti, tomando aquella hoja, le dijo: Ahora fírmalo, por favor». Y así fue como Vashti se acordó de aquella maestra que le había dejado su marca, aquella persona que confió en ella, porque tanto Vashti como la maestra se dieron cuenta que dentro de cada uno hay un potencial. Y es cuestión de hacer un punto y ver hacia dónde nos lleva. Porque donde hay un punto, hay un camino. Espero que hayan disfrutado de este cuento y que encuentren a esa persona, o sean esa persona que deja una marca en los demás. Y no tengan miedo de buscar ese punto, porque como dice el cuento, donde hay un solo punto ya es suficiente para que comience un camino. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima ocasión. Donde hay un punto, hay un camino. Qué frase tan cierta, qué frase tan real y qué frase tan propicia para este momento que muchas veces parece ser tan incierto que no vemos un rumbo preciso, no sabemos a dónde está el camino. Empezamos a tantear un poco y no encontramos referencias tal vez. Hagamos una marca y veamos dónde nos lleva. Los invito a eso, los invito a que hagan su marca, a que cambien el mundo donde viven, a que seamos mejores personas, a que valoremos programas como este
espacios también como el Sonda TV que permiten que lleguen programas como este a más gente y que los protagonistas sean las buenas personas. Nos lo merecemos como país, como comunidad. Merecemos que las buenas personas estén delante de cámara, sean visibilizadas, que se muestre los buenos actos que hay en la calle, porque existen. Por ahí es solamente ver a dónde apuntamos la cámara, hacia lo bueno, hacia lo malo. Es una cuestión de elección, de vida, el vaso medio lleno, medio vacío. Volvamos a creer en las buenas personas, las hagamos protagonistas. Si querés compartir tu historia, ya sabés que contás con nosotros. Podés hacerlo a través de nuestras redes sociales, de YouTube también, o podés avisarme a mi red personal ahí en Instagram. Vas a encontrar mi número también por si se quieren comunicar por WhatsApp. No hay problema. Hacernos llegar de alguna forma, si no, la historia de alguien más. Que vos ves que en tu barrio hace algo distinto y cambia el lugar a donde vive. Nosotros estamos acá y vos estás del otro lado y nos podemos conectar a partir de nuestras historias y nuestra intención de querer cambiar las cosas. Así termina un nuevo programa, ya el 8º. Muy contentos de estar con ustedes, muy contentos de poder seguir haciendo esto que amamos. Le agradezco también a Federico, que está del otro lado de la cámara y que muchas veces tampoco se visibiliza todo lo que se hace detrás de cámara. Detrás de cámara también ocurren historias y nos permite que ustedes las vean. Nos vemos el próximo miércoles a las 22 horas por el Sonda TV o también por el canal de YouTube. No se lo pierdan y nos vemos pronto. Dame tus sueños, contame una historia, escuchemos lo que nos dicen las